Hola, yo soy Brisa del Mar y esto es Rebeldía Consciente. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Solecitos y solecitas, bienvenidas, bienvenidos al canal. Bueno, pues ya esta es la primera emisión del contenido que va a tener el canal. El día de hoy les voy a presentar la introducción a lo que estaré llamando la ley natural, que pues es mejor conocida por los 7 principios herméticos o las 7 leyes herméticas. El día de hoy pues vamos a ver en términos generales lo que es la ley natural, cada uno de los principios que conforman esta ley, y pues les voy a dar algunas referencias. Vamos a ver todo de forma muy general. Posteriormente voy a hacer un video por cada principio para poder explicarles de forma súper clara cada uno de estos principios y que los podamos pues usar en nuestra vida diaria, ¿no? Que podamos alinear nuestro comportamiento con estos principios, ya que como son leyes, están todo el tiempo en funcionamiento. La diferencia es si los conocemos o no, pues para saber cómo es que vamos a estar comportándonos de acuerdo con estos principios. Entonces, sin más preámbulos, les agradezco que estén aquí y vamos a comenzar. Esto es Rebeldía Consciente. Bienvenidos a la revolución de conciencia. Bueno, antes de comenzar con la información, me gustaría hacerles algunas recomendaciones, algunas sugerencias de la postura al estar recibiendo esta información, ya que como va a ser información que muy probablemente cause disonancia cognitiva en ti, ya que es información que, si bien ha sido divulgada por algunas personas, también ha sido profanada y divulgada de forma errónea. Entonces, a través de los videos que vamos a estar haciendo, que voy a estar haciendo y te voy a estar compartiendo, muy probablemente haya información que cree una disonancia cognitiva. Entonces, la primera recomendación que te hago es que si esto sucede y esto crea en ti emociones negativas, incomodidad, etcétera, no niegues esta información por cómo te hace sentir, ya que esto sería pues una falacia, ¿no? Hacer esto sería una falacia, ya que negar información por el cómo nos hace sentir, pues no tiene mucha congruencia, porque puede que esta información pues te sea benéfica, y si tú la rechazas únicamente porque te hizo sentir incómodo, pues no puedas adquirir esta información. Entonces, si siente esta incomodidad, siente estas emociones, obsérvalas y posteriormente igual y intenta anotar qué es lo que sentiste conforme yo fui dando cierta información, pero no la rechaces del todo por cómo te haga sentir. La siguiente recomendación es que trates en medida de lo posible llevar tu atención hacia la información que te voy a estar compartiendo, que no desvíes tu atención en la forma en la que estoy vestida, en la forma en la que yo muevo mis manos, la forma en la que hablo, el tono de mi voz, etcétera, ya que esto solamente va a hacer que tú no aproveches la información, que te distraigas del mensaje principal, que es compartirte esta información, ya que fijarte en tales trivialidades como mi forma de vestir, de hablar, de expresarme, etcétera, pues no tiene ninguna importancia. Yo aquí no soy importante. Lo importante aquí va a ser la información que yo te voy a estar compartiendo. Igual voy a acompañar las presentaciones de algunas imágenes, algunos textos, pues para que tú puedas focalizar tu atención ahí. Pero bueno, en los momentos en los que yo esté hablándote directamente a la cámara, intenta simplemente escuchar la información que yo tengo para ti y no observarme a mí. Yo no soy importante aquí. Otra recomendación también que te hago es que tomes esta información en una postura completamente neutral, ¿ok? Que no estés completamente escéptico o escéptica ante la información que te voy a estar brindando, pero que tampoco te la creas al 100%, ya que la invitación siempre de mi parte va a ser que tú hagas tus propias investigaciones, que uses tu criterio y tu discernimiento con la información que yo te voy a estar compartiendo. Obviamente mi intención siempre va a ser compartirte la información de la forma más verídica posible, y la información que yo te comparto es información que yo ya he experimentado y que sé que es verdadera, pero la invitación siempre va a ser que tú compruebes por ti misma o por ti mismo
esta información, que tú hagas tus propias investigaciones, tus propios experimentos, ya que en específico con la ley natural es muy fácil que nosotros podamos observar esta ley a través de la vida. Entonces, que no descartes eso y que hagas tus propias investigaciones y pues que no estés ni en una creencia total ni tampoco en un escepticismo total, sino que tratemos de estar de forma neutra. Yo también voy a estar compartiéndote las referencias de la información que vaya compartiéndote, pues para que tú también puedas realizar tus propias investigaciones, que tú puedas ir a esos libros y veas que sí es información que yo saqué de estos libros. La información de la ley natural o los 7 principios herméticos la extraje del libro del Kybalión, además de pues mi experimentación en la vida usando estos principios, guiándome con estos principios y también a través de documentales, seminarios y conferencias que yo he visto acerca de lo que es la ley natural o los 7 principios herméticos. A través de todas las presentaciones de la ley natural, yo voy a estar llamándole a esto así, la ley natural, pero si tú quieres buscarla en otros lados, pues yo te recomiendo que la busques como las 7 leyes herméticas o los 7 principios herméticos. Yo le estaré llamando ley natural a lo largo de todos los videos. Dicho todo esto, te invito a que tengas agua para estarte hidratando y que esta información quede completamente en todo tu cuerpo, también para que te mantenga despierto a lo largo de la información, porque a veces las resistencias para recibir información nueva son tantas que nos comienza a dar sueño. Entonces mantente hidratada, hidratado, y también puedes tener una libretita contigo para hacer alguna anotación que quieras hacer. Le pones pausa al video y puedes hacer las anotaciones que gustes. Te recomiendo que hagas mapas conceptuales, que apuntes palabras claves. Si hay algunas definiciones que yo no dé, pues también que tú busques las definiciones. Y pues eso, como lo dije, la mayoría de la información es extraída del libro El Kybalión. Te voy a dejar en la descripción un link para que puedas descargar este libro en PDF si es que quieres leerlo, aunque no es un requisito porque pues yo voy a estar compartiéndote la información. Están haciendo algunos ruidos aquí al lado de mi casa, pero no voy a dejar de hacer esto porque realmente he tenido muchas limitaciones o bueno, he batallado mucho para poder hacer este primer video. En días anteriores lo estaba grabando y el micrófono se quedó sin batería y entonces ya no se grabó. Otro día me lo puse en un collar y se estuvo moviendo y hacía mucho ruido y no lo quise subir así. Entonces ya esta es la tercera, esta es la vencida y ahora sí nada me va a detener. Entonces si de repente escuchas ruido, pues una disculpita, pero así es vivir en un departamento en Ciudad de México. Así que bueno. Ahora sí vamos con la información. Voy a comenzar con darte unas definiciones acerca de lo que es la ley natural. Primero vamos a ver la definición de cada palabra de ley y de natural y posteriormente vamos a juntarlas para sacar una definición de ambas, ¿ok? Entonces, una ley es una ciencia empírica, demostrable y palpable. Además, una ley es una condición existente que es tanto vinculante como inmutable. Ahora vamos a ver qué es vinculante. Vinculante significa que tiene un efecto independientemente de lo que pensemos sobre él mismo. Inmutable significa que nada de lo que hagas puede cambiarlo. Esta ley ha sido creada por el creador, la fuente, y no por el hombre. Por lo tanto, no puede ser cambiada como las leyes que sí ha puesto el hombre en marcha, por ejemplo, en el gobierno. Y existente significa que está presente y en operación, por lo que no se puede ignorar. Natural, por su parte, significa inherente, teniendo una base en la naturaleza, la realidad y la verdad, y esto quiere decir que no es creado o causado por el ser humano. Natural viene del egipcio neter, que significa espíritu, más el prefijo al, que significa relacionado con. Entonces, natural significa literalmente relacionado con el espíritu. Es toda la naturaleza o el dominio espiritual. Por lo tanto, la ley natural es una condición existente, vinculable e inmutable que tiene relación o está relacionada con el espíritu.
Co-creamos nuestra realidad de acuerdo a esta ley. Es imposible no crear nuestra realidad de acuerdo con esta ley. La diferencia, como les decía hace rato, es si conocemos la ley o no la conocemos. La ley natural es un cuerpo de leyes espirituales universales que actúan como las dinámicas que gobiernan la conciencia. La ley natural no es un sistema de creencias, es una ciencia, ya que es detectable y está existente. Entonces tú puedes observar y darte cuenta que esta ley existe. Es una operación detectable que de hecho ya está en efecto y la podemos entender y alinear nuestro comportamiento al respecto o mantenernos en ignorancia y sufrir como resultado a las consecuencias de nuestra ignorancia. Así que bueno, si tú estás aquí es porque claro que tú quieres tener esta información. Digo, no precisamente es que tú hayas venido a este video para ver la ley natural, pero si decidiste quedarte y pues tener esta información es porque tú quieres salir de la ignorancia y aceptar y tener la verdad y saber la verdad, ¿ok? Esta ley es una fuerza impersonal a la cual estamos ligados, por eso es vinculante, ¿ok? Porque estamos nosotros co-creando nuestra realidad en conjunto con esta ley, ¿ok? La mayoría de los seres humanos decimos querer ciertas cosas tales como salud, dinero, buenas relaciones, un buen trabajo, una calidad de vida mejor. Entonces, si alguno de nosotros deseamos tener estas condiciones, pues podemos entender que las queremos tener porque en el momento presente no las tenemos. Existen algunos requerimientos para que nosotros podamos acceder a tener estas condiciones. Y si nosotros no tenemos estas condiciones es porque quizá no conocemos estos requerimientos para poder llegar a esto. Ahora, ¿cuáles son estos requerimientos? Necesitamos saber ciertas cosas. Conocimiento es necesario. El conocimiento va a ser lo que nos va a llevar al cambio. La mayoría de los seres humanos no dice lo que quiere tener, por lo menos a nivel global. Entonces, puesto que no se tiene lo que se dice que se quiere tener, muy probablemente en un nivel global la gente no tiene este conocimiento, ya sea porque tal conocimiento quizá no existe o porque lo está ignorando. En el caso de la ley natural, es porque está ignorando este conocimiento, no precisamente porque quiere ignorarlo, sino porque no está a la mano, no está de una forma fácil o visible para todas las personas, ¿okay? Ahora, también mucha gente ignora este conocimiento porque exige un cambio. Cuando nosotros empezamos a adquirir cierta información, no tiene ningún sentido que nosotros adquiramos información si no la vamos a poner en práctica. Hay un filósofo que no recuerdo, voy a buscarlo y se los pongo aquí. Él decía, de nada nos sirve el conocimiento si no nos cambia el comportamiento. Entonces, si tú vas a adquirir este conocimiento, debes de saber que es tu responsabilidad usar este conocimiento que estás adquiriendo, entenderlo y una vez que lo entiendes lo vas a llevar a la práctica y es cuando este conocimiento se va a convertir en sabiduría. El conocimiento no es nada más lo único que nos va a hacer que nuestra vida mejore y cambie. Últimamente siento que vemos mucho que la gente toma muchos cursos, vamos a muchos seminarios, leemos un montón de libros, pero simplemente es información que se va acumulando y a veces es tanta y tan diferente que lo único que pasa es que hay una disonancia cognitiva, hay una confusión en ti. Pero esto sucede porque no llevaste ese conocimiento al entendimiento y después a la práctica para convertirlo en sabiduría. Porque si tú llevas el conocimiento al entendimiento, puedes saber si la información que tú adquiriste es verdadera o falsa, ya que la vas a poder ver en tu experimentación. Y una vez que la ves en tu experimentación y comienzas a usar este conocimiento, se va volviendo sabiduría. Sabiduría no es saber muchas cosas. Sabiduría es hacer algo con lo que tú sabes. Sabiduría es
lo que haces con lo que sabes. Entonces, entender la verdad no es el fin, ¿ok? Tomar el conocimiento y entenderlo es solamente el principio. Acción es requerida. Y esto es una gran desilusión de la nueva era, ya que se ve mucho últimamente hablar y escuchamos mucho hablar de la ley de atracción, de la manifestación, de cómo puedes atraer a través de tu mente todo eso que tú quieres. Y te dicen que únicamente tienes que pensar en eso que tú deseas, pensarlo y visualizarte ahí, sentir cómo sería estar en esa realidad deseada y listo. Ya, no hay nada más que hacer. Y esto es una gran mentira. Acción es requerida. Si tú no accionas con el conocimiento que tú vas adquiriendo, no vas a lograr la vida que deseas. Que si bien esto no es una mentira, porque es el principio del mentalismo, que va a ser el primer principio que ya vamos a ver un poquito más adelante, y también la emoción es el principio de vibración, o sea, te están dando dos principios que son verdaderos, que sí son reales, pero esto es lo que normalmente hace la New Age, la nueva era, es que te da información incompleta o información acompañada de alguna mentira, ¿ok? En este caso, la mentira sería que eso es lo único que tienes que hacer y tienes que esperar a que el universo mueva las cosas, a que te sincronices con eso que quieres y ya va a llegar. Y no es así. Tienes inherentemente que crear una causa para recibir los efectos deseados. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo a través de cada uno de los principios. Vamos a ver todo eso que necesitamos para la generación de nuestra realidad deseada y para poder manifestarla realmente. Ahora la información de la ley natural o los 7 principios herméticos ya está disponible en muchos lugares. De hecho, aquí mismo en YouTube hay bastante información al respecto. También ya el Kybalión está en un montón de bibliotecas digitales y también en libros físicos. Entonces, esta información que fue ocultada por tanto tiempo ya está a la mano, pero no está siendo masivamente compartida ni masivamente adquirida. Y esto es porque la información por algún tiempo fue ocultada, pues para que no le llegara a toda la gente. ¿Y por qué no se quería que llegara a toda la gente? Pues para crear y mantener una diferencia de poder entre quienes conocen esta información y entre quienes no conocen esta información, ya que el conocimiento de la ley natural te da un conocimiento acerca del microcosmos, que sería el mundo externo que vemos, el universo o la realidad física que vemos, y el mundo interno, que sería nuestra psique, nuestro mundo de nuestra psique, sí, básicamente. Entonces, si tú conoces cómo funciona el universo, cómo funciona tu psique, estás en gran ventaja de alguien que no conoce cómo funciona su psique y que no sabe cómo funciona el universo. Por lo tanto, si tú tienes o si todo el mundo tuviera esta información, dejaría de existir la diferencia de poder, dando fin a los presentes y establecidos sistemas de control, es decir, gobiernos. Gobierno en su significado en inglés sería government. La mayoría de las palabras que utilizamos en el castellano actual vienen de la traducción del inglés. En este caso, gobierno en inglés es government. Y si buscamos el significado etimológico de esta palabra, viene del verbo en latino governare, que significa control, más el sustantivo mentis o mens, que en inglés sería mind y en el español, en la traducción al español, significa mente. Entonces, traduciendo ambas palabras, gobierno significaría literalmente control mental. Como dato curioso, muchas de las palabras que utilizamos en el castellano vienen de la traducción al inglés. Entonces, si tú buscas el significado etimológico de cada palabra que usamos, te vas a dar cuenta que hay palabras que usamos que las usamos verdaderamente mal porque no sabemos su significado. Entonces, si todos sabemos cómo funciona nuestra psique, estaríamos lejos de que alguien pudiera controlar nuestra mente. Pero como no es así, por eso están los establecidos sistemas de control y por eso hay tanto control mental a través de tantos medios y a través de tantas plataformas. Ahora mismo incluso con internet también ya hay un control mental
con la música, con todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si tú sabes y puedes tener un dominio de tu mente y sabes cómo funciona tu psique y sabes cómo funciona el universo, pues no permitirías que nadie más te controle. Y esto, por supuesto, no va a ser o no es lo que se busca pues en los establecidos sistemas de control. En tiempos donde la información abunda, la ignorancia es una decisión voluntaria, es una opción, ¿ok? Entonces, el hecho de que tú estés aquí dándote este tiempo para tener esta información, pues es algo muy valioso y yo te agradezco porque cuando uno se va liberando, poco a poco nos vamos liberando todo. Vamos a ver una breve introducción de los hermetistas, de la filosofía hermética, que es de donde vienen estos 7 principios. Va a ser muy breve, pero sí creo que es importante que sepamos de dónde vienen estos principios. Recuerda que, o ten en mente que cuando estamos leyendo algo filosófico o con información espiritual, metafísica, en general la filosofía debes de leerla no nada más con tu mente racional, sino también con tu mente creativa para poder entender más allá de las palabras literales, ¿ok? Entonces vamos a ver esta introducción, a la filosofía hermética. Del Antiguo Egipto han llegado las enseñanzas esotéricas y ocultas fundamentales que han influenciado tan fuertemente filosofías de todas las razas, naciones y gentes por varios miles de años. Egipto, el lugar de las pirámides y esfinge, fue el lugar de nacimiento de la sabiduría escondida y las enseñanzas místicas. Todas las naciones han tomado prestada de su doctrina secreta. En el Antiguo Egipto residían los grandes adeptos y maestros. En Egipto estaba localizada la gran logía de las logías de los místicos. A las puertas de sus templos entraban los neófitos, quienes posteriormente, como hierofantes, adeptos y maestros, viajaban a los 4 rincones de la tierra, llevando consigo el precioso conocimiento que estaban preparados, ansiosos y deseosos de traspasar a aquellos que estuviesen listos. Entre estos grandes maestros del Antiguo Egipto moró, una vez, a quien los maestros aclamaban como el maestro de maestros. Era conocido como Hermes Trismegisto. Él fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. La fecha de su residencia en Egipto, en esa su última encarnación sobre este planeta, no es conocida, pero ha sido fijada en los primeros días de las más viejas dinastías de Egipto, mucho antes de los tiempos de Moisés. Algunas tradiciones judías llegaban a afirmar que Abraham adquirió una porción de su conocimiento místico a partir de Hermes mismo. Conforme los años rodaron, tras su partida de este plano de vida, registrando la tradición que vivió 300 años en la carne, los egipcios deidificaron a Hermes y le hicieron uno de sus dioses bajo el nombre de Tot. Años después, la gente de la antigua Grecia también le hizo uno de sus muchos dioses llamándole Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios reverenciaron su memoria por muchos siglos llamándole el escriba de los dioses y confiriéndole honoríficamente su antiguo título Trismegisto, que significa el 3 veces grande. Según la historia, en todos los países antiguos el nombre de Hermes Trismegisto fue reverenciado, siendo sinónimo el nombre con la fuente de la sabiduría. También es conocido, como decíamos, como Tot. Donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos preparados para su enseñanza se abren de par en par. El Kybalión. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Entonces ahora sí vamos a adentrarnos en los 7 principios o leyes naturales. Vamos a ver uno por uno. Los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce estos con comprensión posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente.
Lo que la presentación de la siguiente información constituye es una llave maestra que abre todos los candados en todas las puertas de todas las jaulas de la prisión de tu mente si es aceptada. La verdad ha de ser conocida y después aceptada. Los 7 principios o leyes naturales sobre los que está basada toda la filosofía hermética son el principio de mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de género. Como les dije, el día de hoy vamos a ver una introducción, una generalización de lo que es cada uno de estos principios con sus axiomas generales. Posteriormente voy a hacer un video por principio para que quede súper claro. Te voy a dar ejemplos. Vamos a también entender a qué se refieren con alguna de las palabras que vienen en el Kybalión. Esto con la intención de que a ti te quede completamente claro cada uno de estos principios y tú puedas posteriormente experimentar cada uno de estos principios o de estas leyes en tu vida cotidiana, ya que, como te dije, es una ley que es detectable y palpable. El principio de mentalismo, en su axioma general, dice: el todo es mente, el universo es mental. Este principio incorpora la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, y aquí voy a hacer un paréntesis y voy a explicar a qué se refieren los herméticos con el todo. Para los herméticos, el todo es la realidad substancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos de el universo material, el fenómeno de la vida, la materia, la energía y, en breve, todo lo que es evidente a nuestros sentidos materiales. Entonces, el Kybalión explica que el todo es espíritu en sí mismo, que es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y concebido por una mente universal, infinita y viviente. Entonces, a lo largo de todo el Kybalión, a este espíritu que es incognoscible, que es indefinible, pero que es concebido como una mente universal, infinita y viviente, le estarán llamando el todo, ¿ok? Esto es importante que lo tengamos durante toda la presentación en cuenta. Explica también que todo el mundo o universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que el universo como conjunto y en sus partes o unidades tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esto es importante que lo tengamos presente, ¿ok? Nosotros estamos sujetos a las leyes de las cosas creadas por el todo, el espíritu, la fuente, la singularidad, Dios, o como tú lo concibas en tu mente, ¿ok? A eso se refieren con el todo. En el siguiente video que vamos a hacer, vamos a meternos a cómo en el Kybalión se expresan de el todo, de esta fuente de creación que nos creó a todos nosotros, y cómo es que tenemos nuestra existencia en la mente del todo, ¿ok? Este principio, estableciendo la naturaleza mental del universo en el todo, explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una porción tan grande de la atención pública y que sin tal explicación son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. Una comprensión de este gran principio de mentalismo capacita al individuo para captar fácilmente las leyes del universo mental y para aplicar las mismas a su bienestar y avance. Con la llave maestra en su posesión, el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y entrar al mismo libre e inteligentemente. Este es el primer principio, y no por nada es el primer principio, ya que aquí nos explica que el todo es mental y que el universo es mental. Por lo tanto, podemos entender
que la creación misma, el creador, esta fuerza impersonal, nos crea, bueno, primero se está experimentando a sí mismo y crea todo lo que existe y todo lo que hay, incluyéndonos, y posteriormente se crean estas leyes, ¿ok? Entonces, todos los seres inteligentes del universo estamos atados a estas leyes. Es por eso que es tan importante conocerlas. La única, bueno, no iba a decir la única persona, pero no, el único ser que no está atado a estas leyes es el mismo creador, el todo, ¿ok? De nuevo, vamos a introducirnos más a lo que es el todo en el siguiente video en el que hablaremos del principio de mentalismo, pero primero haremos un espacio para hablar de esto porque sé que puede ser muy controversial, ya que pues hay muchas tradiciones y muchas filosofías que nos hablan de Dios, no hay muchos dioses, ha habido muchas antiguos dogmas que pues han hablado de un montón de dioses, ¿no? Y no solamente un solo Dios, pero para poder entender más acerca de esto también puedes buscar información acerca de la ley del uno, puedes buscar información de la singularidad. Hay un canal de YouTube que a mí me gusta mucho que se llama La Bruja Filosófica, y ahí Lorena, se llama la chica, explica bastante bien esto también. Y pues es eso básicamente. Cada uno de nosotros somos una fracción de ese todo, pero pues estamos fragmentados porque somos el universo experimentándose a sí mismo, por lo que nosotros también somos creadores, tenemos esta capacidad de crear nuestro propio universo, ¿no? Nuestros universos chiquitos, pero pues también teniendo en cuenta que existe una fuente de donde todo proviene, ¿ok? Yo así le llamo la fuente o el universo. No importa tú cómo lo concibas, sino que puedas entender que se refiere a esto de donde todo surge, de donde todo viene. Si eres cientificista o tienes alguna religión, es muy probable que te cueste un poquito más de trabajo entender esto, pero también otra sugerencia que te voy a hacer ahora mismo es que intentes quitar todas estas barreras de tu mente para que puedas expandir tu conciencia y abrirte a la verdad, ¿ok? Vamos con el segundo principio, el principio de correspondencia, que nos dice como arriba es abajo y como adentro es afuera. Este principio incorpora la verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de existencia y vida. El viejo axioma hermético lo ponía en las palabras siguientes: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. La captación de este principio da uno de los medios de solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos de la naturaleza. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia somos capaces de entender mucho que de otro modo nos habría sido incognoscible. Este principio es de aplicación y manifestación universal en los diversos planos del universo material, mental y espiritual. Es una ley universal. A través de este principio vamos a entender cómo es que hay vida en los diferentes planos del universo mental, espiritual y material, y además también vamos a entender cómo es que todas las cosas que suceden y todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene una correspondencia con estas leyes. Y bueno, aquí es muy importante mencionar que a este principio de correspondencia ahora en la nueva era se le llama la ley del espejo, y pues yo realmente ¿cómo decirlo? Pues yo me baso más con este principio de correspondencia, ya que la ley del espejo tiene bastantes variables que a veces se entienden muy mal, como esas personas que te dicen que todo lo que yo veo de ti está en mí, y no necesariamente funciona de esa forma. Entonces entender este principio es fundamental para poder entender todas estas cosas y también poder observar las mentiras de la nueva era. Igual que un conocimiento de los principios de la geometría capacita al hombre para medir soles distantes y sus movimientos mientras está sentado en su observatorio, así
Un conocimiento del principio de correspondencia capacita al estudiante para razonar inteligentemente desde lo conocido hasta lo desconocido. Estudiando a la monada, entiende al arcángel. Vamos con el tercer principio, que es el principio de vibración, que nos dice que nada descansa, todo se mueve y todo vibra. Este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Hechos que la ciencia moderna refrenda y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo, este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica que las diferencias entre manifestaciones diferentes de materia, energía, mente e incluso espíritu resultan mayormente de frecuencias de vibración variables. Esto quiere decir que las diferencias entre estas solamente es el grado de vibración. Desde el todo, que es espíritu puro, bajando hasta la forma más grosera de materia, todo, absolutamente todo, está en vibración. Cuanto más alta es la vibración, más alta es la posición en la escala. La vibración del espíritu es un rango de intensidad y rapidez infinitas, tal que prácticamente está en reposo. Igual que una rueda moviéndose rápidamente parece inmóvil, y en el otro extremo de la escala hay formas groseras de materia cuyas vibraciones son tan bajas como para parecer en reposo. Entre estos dos polos hay millones sobre millones de grados variables de vibración, desde el corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula, hasta los mundos y universos. Todo, absolutamente todo, está en moción vibratoria. Eso también es verdad en los planos de energía y fuerza, que no son sino grados diversos de vibración, y también en los planos mentales, cuyos estados dependen de vibraciones, incluso en los planos espirituales. Un entendimiento de este principio con las fórmulas apropiadas capacita a los estudiantes herméticos a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de otros. Voy a repetir esto. Un entendimiento de este principio con las fórmulas apropiadas capacita a los estudiantes herméticos a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de otros. Los maestros también aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales en modos diversos. Aquel que entiende el principio de vibración ha tomado el centro de poder, dice uno de los viejos escritores. Y aquí es donde les decía que la nueva era nos dice, ¿no?, que hay que vibrar alto, que así como vibras es lo que atraes y bla, bla, bla. Sí, esto es cierto, no hay una mentira en esto, pero no es el tapiz completo. La ley natural funciona como un tapiz completo. Entonces, al entender todo el tapiz o al tener todas las piezas del rompecabezas, es que vamos realmente a poder entender estas verdades. Si nada más tenemos dos piezas de rompecabezas, pues está incompleto y por lo tanto la verdad está a medias, son medias verdades. Vamos con el cuarto principio, el principio de polaridad. El principio de polaridad nos dice que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas gracias a este principio de polaridad. Este principio incorpora la verdad de que todo es dual, que todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, todos los cuales serán viejos axiomas herméticos. Explica las viejas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos, que han sido establecidas como sigue. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo, etc. Todo esto, lo mismo, habla de la ley o principio de polaridad.
Este principio explica que en todo hay dos polos o dos aspectos opuestos y que los opuestos son realmente solo dos extremos de la misma cosa con muchos grados variables entre ellos. Para ilustrar esto, calor y frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia meramente de grados de la misma cosa. Si miramos nuestro termómetro y vemos si podemos descubrir dónde termina el calor y comienza el frío. No hay tal cosa como calor absoluto o el frío absoluto. Los dos términos, tanto calor y frío, indican simplemente grados variables de la misma cosa. Y esa misma cosa que se manifiesta como calor y frío es meramente una forma, una variedad y una frecuencia de vibración. Volvemos al principio de vibración. Así que calor y frío son simplemente los dos polos de eso que llamamos calor. Y los fenómenos que la acompañan son consecuencia de manifestaciones del principio de polaridad. El mismo principio de polaridad se manifiesta en el caso de luz y oscuridad, que son la misma cosa, consistiendo la diferencia en grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde cesa la oscuridad y comienza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? Entre duro y blando, entre negro y blanco, entre agudo y romo, entre bulla y calma, entre alto y bajo, entre positivo y negativo. El principio de polaridad explica estas paradojas y ningún otro principio puede suplantarlo. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos un ejemplo radical y extremo como el amor y el odio. Los dos estados mentales son totalmente diferentes, aparentemente, sin embargo, hay grados de odio y grados de amor. Y un punto medio en el que usamos los términos gusto y disgusto, que se solapan tan gradualmente que a veces no atinamos a saber si gustamos o disgustamos o ninguna de ambas cosas. Y todos son simplemente grados de la misma cosa, como podemos ver si nos ponemos a pensar en esto por un minuto. La oscuridad no es más que falta de luz y viceversa. Más que esto, es posible cambiar las vibraciones de odio a las vibraciones de amor en la propia mente de uno y en la mente de otros. Muchos de vosotros que leéis estas líneas habéis tenido experiencias personales de la rápida transición involuntaria del amor al odio y al contrario, en vuestro propio caso y en el de otros. Y realizaréis, por tanto, la posibilidad de que esto se consiga por el uso de la voluntad por medio de las fórmulas herméticas. Bien y mal no son sino polos de la misma cosa y el estudiante entiende el arte de transmutar el mal en bien por medio de una aplicación del principio de polaridad, que sería el arte de polarizar, que se convierte en una fase de la alquimia mental conocida y practicada por los maestros herméticos antiguos y modernos. Un entendimiento de este principio le capacitará a uno para formar su propia polaridad y cambiarla, así como la de otros si se quiere dedicar el tiempo y el estudio necesarios para maestrar este arte. Como puedes ver, conocer estos principios y poderlos entender bien y aplicar las fórmulas del Kybalión o las fórmulas que el Kybalión nos presenta, nos va a ayudar no solo a cambiar nuestros propios estados mentales o nuestras propias vibraciones mentales, sino también las de los otros. Es aquí donde entra el por qué o cómo es que nos pueden controlar mentalmente. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Me entiendo. Vámonos con el quinto principio, el principio de ritmo, que nos dice, todo fluye fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda, el ritmo compensa. Este principio incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida a un lado y a otro, un flujo y un reflujo, un vaivén hacia atrás y hacia adelante, una mengua y una creciente, como una marea, una plamar y una bajamar. Entre los dos polos que existen, de acuerdo con el principio de polaridad descrito anteriormente, hay siempre una acción y una reacción.
un avance y un retroceso, una elevación y un hundimiento. Esto es así en los asuntos del universo, soles, mundos, hombres, animales, energía y materia. Esto aplica en todo. Esta ley está manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Los hermetistas han captado este principio encontrando su aplicación universal y han descubierto también ciertos medios de superar sus efectos en ellos mismos por el uso de las fórmulas y métodos apropiados. Ellos aplican la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio, es una ley, o hacerle cesar su operación, pero han aprendido cómo escapar a sus efectos sobre ellos mismos hasta un cierto grado, dependiendo de la maestría del principio. Han aprendido cómo usar este principio en vez de ser usados por él. En este método y en otros similares consiste el arte de los hermetistas. El maestro de las enseñanzas herméticas se polariza en el punto en el que desea reposar y neutraliza así la oscilación rítmica del péndulo, que tendería a conducirle al otro polo. Todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de automaestría hacen esto hasta un cierto grado, más o menos inconscientemente, pero el maestro hace esto conscientemente y por el uso de su voluntad alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas que son balanceadas hacia adelante y hacia atrás como un péndulo. Este principio y el de polaridad han sido estudiados estrechamente por los hermetistas y los métodos de contrarrestarlos, neutralizarlos y usarlos forman una parte importante de la alquimia mental hermética. Es decir, si tú logras entender estos principios y logras tomar las fórmulas para poder neutralizar estos principios, te vuelves literalmente un alquimista. De esto es de lo que se trata la alquimia. El sexto principio es el principio de causa y efecto. Este principio nos dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. Todo es causa y efecto. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto, un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley y que nada nunca meramente sucede, que no hay tal cosa como la casualidad y que mientras hay diversos planos de causa y efecto, dominando los planos superiores a los inferiores, a pesar de esto, nada se escapa nunca enteramente a la ley. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior se vuelven causantes en lugar de efectos. A esto me refería con el hecho de que tenemos que crear las causas necesarias para los efectos deseados. No hay tal cosa como una casualidad, nada sucede así por azar. Si nosotros queremos crear ciertos efectos, tenemos que dirigir las causas que vamos a estar haciendo para lograr estos efectos. Las masas de gente son conducidas obedientes al entorno, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la herencia, a la sugestión y a otras causas externas que les mueven de un lado para otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Para los maestros, elevándose al plano superior, dominan sus humores, caracteres, cualidades y poderes, así como el entorno que les rodea y se convierten en movedores en vez de peones. Concurren a jugar el juego de la vida en vez de ser jugados y movidos de un lado a otro por las voluntades de otros y el entorno. Usan el principio en vez de ser sus herramientas. Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano.
Esta afirmación está condensada, un tesoro de conocimiento hermético. Léalo el que pueda. A ver, voy a leer de nuevo. Concurren a jugar el juego de la vida, en vez de ser jugados y movidos de un lado a otro por las voluntades de otros y el entorno, usan el principio en vez de ser sus herramientas. Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano. En esta afirmación está condensado un tesoro de conocimiento hermético. Léalo el que pueda. A mí, por supuesto que yo creo en que existe una inteligencia superior a mí y que provengo de esta fuerza impersonal, de esta fuente de creación. Pero a mí me molesta mucho cuando alguien dice, si Dios quiere, que sea lo que Dios quiera. Y yo me imagino, aunque no es una persona, Dios, el universo, la fuente, yo me imagino a Dios así como, ¿para qué te di libre voluntad? ¿Para qué te di libre albedrío entonces? Por supuesto que hay un orden cósmico, ¿no?, que está sucediendo, pero si nosotros conocemos este orden cósmico, nos ponemos como co-creadores de nuestra realidad. No tenemos que ser los peones ni unos títeres que muevan a otras personas a su voluntad, porque nosotros mismos tenemos propia voluntad, libre voluntad. Vámonos con el séptimo y último principio, que es el principio de género. El principio de género nos dice que el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos, ¿ok? Entonces, todo, absolutamente todo tiene su principio femenino y su principio masculino. Y yo he escuchado mucha profanación acerca de este principio de género. Ya nos vamos a adentrar más adelante en este principio, pero escucho que la gente ridiculiza esto de la energía femenina y la energía masculina diciendo que no existen tales cosas. He escuchado psicólogos decir que esto es una tontería, es una barbaridad, y lo único que hacen estas personas es difundir ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocen este principio de género y, como les dije, esta ley natural es detectable, es palpable, es una ciencia, no es un sistema de creencias. A esta ley le importa un grano de arena. No quiero ser una pelada, pero a esta ley, al universo, tú no le importas. Al universo, tu existencia misma o lo que tú creas, no le importa. El universo está en funcionamiento todo el tiempo y estas leyes están en funcionamiento todo el tiempo. Las conozcas o no las conozcas, creas en ellas o no creas en ellas, estas leyes funcionan. Es por eso que es importante entenderlas. Esto no es un dictamen arbitrario de la vida, ¿sí? Son leyes espirituales, naturales, que están en funcionamiento todo el tiempo. Entonces, el que tú las conozcas va a evitar que creas lo que la gente ignorante de este conocimiento dice. El principio de género incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa. Los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero no solo en el plano físico, sino de los planos mentales e incluso espirituales. Sobre el plano físico, el principio se manifiesta como sexo. Sobre los planos superiores, toma formas más ligeras, pero el principio siempre es el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio, porque es el principio de generación, ¿ok? Se genera a través de ambos principios, energía masculina o principio masculino y principio masculino. Un entendimiento de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres y mujeres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. Voy a leer esto de nuevo. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. A través de este principio es que nosotros vamos a estar generando y creando la vida que deseamos. No existe tal cosa que se pueda crear
sin estos dos principios, porque estos dos principios están en todo. Toda cosa y toda persona contiene los dos elementos o principios de este gran principio dentro de sí, de él o de ella. Toda cosa macho tiene también el elemento hembra. Toda hembra contiene el principio macho. Si queréis entender la filosofía de la creación, la generación y la regeneración mentales y espirituales, debéis entender y estudiar este principio hermético porque contiene la solución de muchos misterios de la vida. Entonces, dejemos de profanar la información y si no sabemos algo, mejor nos ponemos a investigar, lo intentamos entender y poco a poco a base de esta experimentación nos va a ir quedando claro absolutamente todo. Por eso es que yo me atrevo a decir que esta es una información verdadera porque yo ya la he experimentado, yo ya la he puesto a prueba. Esta información yo comencé a darla en círculos de mujeres que llegué a crear hace algún tiempo y en estos círculos de mujeres yo quería hablarles acerca de la menstruación, ¿no? Acerca de cómo el hecho de que nuestra menstruación nos duela no es normal y bueno, etcétera, un montón de cosas más que era mi intención compartirles, pero antes de querer compartirles esta información a las mujeres, decidí compartirles la información de estos 7 principios y cada uno de ellos explicado de forma bien profunda. ¿Por qué? En primera, porque los principios son lo primero, lo primordial, lo más importante. Si tú le preguntas a alguien qué es lo más importante, lo que esta persona te debería de responder es los principios, ¿ok? Antes de la familia, antes de Dios, antes de cualquier cosa, lo más importante, lo primero, lo primordial son los principios. Entonces es por eso también que en este canal el primer tema del que quise hablar fue de estos 7 principios herméticos que conforman a la ley natural. Porque si nosotros podemos llegar a entender de forma clara estos 7 principios, si podemos lograr alinear nuestro comportamiento a estos 7 principios, vamos de verdad a desbloquear muchísimas cosas a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel físico, porque estos principios funcionan en todos los planos de causación, ¿sí? A lo mejor si tú no tienes un conocimiento acerca de los planos de existencia que hay, no vas a entender ahorita de lo que estoy hablándote, pero no te preocupes, porque cuando hablemos del principio de correspondencia, yo te voy a explicar esto de los diferentes planos que existen y vas a poder abrir y expandir tu mente hacia estos planos de conciencia, entendiendo cada uno de estos principios. Primero, el orden de estos principios no es arbitrario. Primero es necesario entender el principio de mentalismo y saber que a partir de nuestra mente todo se crea, pero cada uno de los principios tiene su importancia, ninguno es más importante que otro, todos son importantes. Te repito, esta información funciona como un tapiz o como un tablero, un rompecabezas. Si no tienes todas las piezas, estás incompleto. Entonces, en este video de introducción, pues obviamente fue breve, aunque bueno, no tan breve, es más de 1 hora. Pero sí te recomiendo que si no es por mis videos, o sea, no tienes que quedarte en el canal a ver cada uno de los videos, que sí te lo recomiendo porque te voy a explicar cada uno de estos principios con ejemplos. Vamos a hablar del cerebro, de la estructura cerebral, de cómo el género o estos principios masculino y femenino se reflejan también en nuestro cerebro y cómo es que a través de los diferentes dominios, ya sea que uses dominantemente más el hemisferio masculino o dominantemente más el hemisferio femenino, esto causa ciertas cosas, etcétera. Va a haber información de verdad muy importante y muy valiosa que si quieres quedarte a ver en el canal, pues te agradezco y bienvenida y bienvenido. Pero si no es así, puedes descargarte el libro del Kybalión y leerlo. Y te repito, no vayas a querer leerlo de forma literal, tienes que saber encontrar los códigos y los secretos entre cada frase y cada palabra, pero si tú puedes y logras entender
estos 7 principios de verdad que son la llave a todas las prisiones, de todas las puertas, de todas las cárceles de tu mente. Y como el todo es mente y todo es mental, pues ahí comienza el gran cambio. Ahora, de nuevo repito que tener la información o adquirir el conocimiento no es lo único que se debe hacer, eso es el principio de todo. Posteriormente tiene que venir el entendimiento de este conocimiento y posteriormente tiene que venir la aplicación de este conocimiento, porque la sabiduría no es lo que sabes, es eso que haces con lo que sabes, eso que, cómo llevas a la acción, eso que adquiriste, ese conocimiento que adquiriste en tu día a día. Y es ahí cuando se convierte en sabiduría, no antes. El conocimiento acumulado es como acumular dinero y riquezas. Es algo en vano, no tiene nada de provecho guardar riquezas, guardar oro, guardar un montón de dinero y ahí dejarlo, y ahí dejarlo, y ahí dejarlo, a menos que lo estés invirtiendo, ¿verdad? Pero no tiene ningún caso si tú no vas a usarlo. El conocimiento es para usarse, si no, no lo adquieras, si no, no te estés llenando tu mente de un montón de cosas y un montón de conocimiento, si no lo vas a usar, si no vas a cambiar tu comportamiento de acuerdo a... No es fácil, no es sencillo, porque tener un nuevo conocimiento implica cambio, primero de adentro y luego hacia afuera, implica sí cambios, implica un trabajo interno también, porque pues primero vamos a conocer nuestra mente, vamos a ver qué correspondencia hay de esto que yo pienso con lo que está sucediendo, de esto que yo vivo con lo que tengo dentro de mí, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si vas a iniciarte en este camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, pues voy a estar encantada de estarte acompañando. No dudes dejarme algún comentario, alguna duda que tengas. Esto es nada más una introducción general de cada uno de estos principios. Sí te leí textualmente algunos de los párrafos del Kybalión, pero no es el Kybalión completo. Yo lo resumí, pero sí dejé bastante texto, digamos, pues porque se me hace importante. Entonces siempre la sugerencia, claro, va a ser que leas el Kybalión. Y pues muy probablemente en la primera leída no lo entiendas. Yo lo he leído 3, 4 veces y cada que lo leo yo entiendo algo diferente, pues porque así pasa con la filosofía, ¿no? Como cada día nos vamos expandiendo y vamos expandiendo más nuestra conciencia, pues vamos entendiendo nuevos mensajes. Entonces, bueno, si tú quieres acompañar en la visualización de estos videos con leer el Kybalión, está buenísimo. Cuéntame si ya lo leíste, si ya conocías estos principios, si los ocupas en tu cotidianidad o si sentías que esto te podía servir en tu cotidianidad, porque yo he visto muchos videos en los que se habla de forma general nada más como principio de mentalismo, el todo es mente, el universo es mental, principio de correspondencia, como arriba es abajo, y hasta ahí, ¿no? Como que no entra más en profundidad, y esto pues tampoco es muy bueno porque pues es información a medias, no es el tapiz de nuevo completo. Entonces pues hasta aquí voy a dejar este video que ya fue de 1 hora. Si te diste el tiempo de ver hasta aquí te agradezco mucho y me gustaría que comentes. Si te diste el tiempo de ver todo el video, que comentes con un corazón del color que tú quieras para que yo sepa pues que lo viste hasta el final. Si eres nueva o si eres nuevo en el canal, pues que te invito a que te suscribas, que compartas esto si crees que le puede servir a alguien, que no sé, a alguien que tú veas como que está interesado en estos temas. A mí me ayudarías mucho compartiendo. Esta información yo la he dado en algunos seminarios con un costo, pero la verdad es que el valor es inconmensurable y no es el propósito. El propósito de dar estos seminarios con costo pues no era enriquecerme, simplemente pues claro tener un intercambio por el esfuerzo, el tiempo y todo lo que yo le meto a cada uno de los seminarios, cursos y talleres que hago, pero la quise poner aquí abiertamente en YouTube porque mi propósito es que la información se difunda, que tengamos este conocimiento, que podamos cada vez ser más soberanos, más soberanas, volvernos personas libres y poder tener ese mundo que queremos crear esa realidad deseada, haciéndonos responsables de que somos co-creadores de esta realidad que estamos manifestando, de nuestro propio universo. Entonces la única forma de hacer esto es tener cierto conocimiento y usar este conocimiento, llevarlo a la acción. Así que bueno, te agradezco mucho. No sé todavía si vaya a poder dejar como algún link por si quieres
apoyarme con alguna aportación. No es obligatorio ni nada, pero bueno, si de repente sientes que te sirvió esta información, que te viene bien y quieres hacer alguna aportación monetaria, yo te lo agradezco mucho. Y si no, el intercambio puede ser un like, que lo compartas con alguien que creas que le sirve, que te suscribas para que estés atento de cuando yo suba otro video. Aún no voy a dar fechas así como de, voy a subir video cada viernes o cada domingo y así, porque realmente he tenido dificultades para poder hacer este video. Tuve muchas dificultades, como pudiste escuchar, hubo un ruidazo todo el tiempo que estuve hablando y ahorita ya se cayó. Entonces, pues para mí no es una casualidad que esto suceda, es información valiosa que pues no, al sistema y a esta Matrix no le conviene que todos tengamos esta información y que conozcamos nuestra psique, conozcamos el mundo en el que vivimos y nos volvamos en los jugadores de este ajedrez y no en los peones que están en el ajedrez, ¿no? Entonces, pues bueno. Hasta aquí pues lo voy a dejar. Muchas gracias nuevamente por ver. Gracias por suscribirte a las personas que ya se suscribieron. Estoy muy agradecida y muy emocionada con la respuesta que tuve en el anterior video. Así que bueno, espero que aunque este sea un poquito más largo, pues te hayas quedado hasta el final. Te mando un beso muy grande, te deseo mucha luz en tu camino, mucha verdad, mucha bondad y mucha belleza. Y nos vemos la siguiente.